Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes en este video tutorial una técnica para poder resaltar registros en la hoja de cálculo cuando una fecha es considerada un fin de semana o es considerada un día festivo, y vamos a ver un caso particular cuando una fecha es considerada fin de semana y festivo al mismo tiempo. Vamos inicialmente a hacer nuestra primera solución, que es una solución muy simple basada en una lista auxiliar donde podamos registrar los días de la semana que vamos a considerar como fines de semana, y vamos a utilizar una fórmula para poder localizar si una fecha cae en esa lista específica, poder resaltarla con el formato condicional. Vamos inicialmente a utilizar la función texto y vamos a describir qué hace la función texto. La función texto es una función que me toma un valor numérico como primer argumento y basado en un segundo argumento, que es un código de formato, obtenemos una representación textual de ese texto. En este caso vamos a obtener la representación textual de una fecha utilizando un código de formato para poder extraer el día completo. Entonces, como primer argumento le vamos a pasar en la fecha que nosotros queremos evaluar, y como segundo argumento le vamos a pasar el código de formato de 4Ds, donde Ds es un código de formato que me permite extraer el día, y cuando lo utilizo con 4 dígitos me extrae el día completo de la semana en texto. Vamos a cerrar la función texto y ustedes observen cómo para esta fecha me extrajo el día lunes, es decir, esta fecha ocurrió un día lunes. Vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo y ustedes observen cómo para las diferentes fechas me extrae el nombre del día completo de esa fecha específica. Ahora, nuestra primera solución va a ser basada en una lista auxiliar donde podamos registrar los días que vamos a considerar como fines de semana. Para esto vamos a copiar aquí el valor de sábado, vamos a dar control C, vamos a pegar este valor aquí para crear nuestra lista auxiliar. Vamos a utilizar el pegado especial de solo valores y vamos a copiar el domingo y vamos a pegarlo aquí utilizando valores, y observen que estos dos días, en el caso de este ejemplo, vamos a considerarlos como días de la semana que son considerados como fines de semana. Ahora vamos a tener que desarrollar una fórmula que nos permite encontrar esta fecha si cae en esta lista específica. Para eso vamos a utilizar la función contar.si, y la función contar.si me permite evaluar un criterio específico en un rango específico. Si ese criterio se encuentra en ese rango específico, se va a contar el número de veces que ocurre, y eso es lo que queremos. Entonces, el rango que vamos a evaluar nuestra lista auxiliar que creamos aquí con el valor de sábado y domingo para este ejemplo. Vamos a fijar con F4 ese rango porque no queremos que cambie cuando arrastremos esta fórmula hacia abajo, y como segundo argumento le vamos a pasar el criterio que nosotros vamos a evaluar, pero aquí no le vamos a pasar la fecha de manera directa, sino vamos a pasarle el día de la semana que nosotros evaluamos con la función texto. Para eso vamos a llamar a la función texto, vamos a pasar como primer argumento la fecha que queremos evaluar, y como segundo argumento le vamos a pasar 4Ds como lo vimos en el ejemplo anterior para extraer el día completo de la semana. Cerramos la función texto, cerramos la función contar.si, vamos a dar un enter y ustedes observen cómo este día lunes no cae en esta lista y por eso se cuenta como un número 0. Vamos a arrastrar la fórmula y ustedes observen cómo el día domingo, al encontrarse en esta lista, se cuenta como un número 1. El día sábado también, al caer en esta lista, se cuenta como un número 1. Ahora, podríamos o vamos a utilizar esta fórmula en el formato condicional, pero el formato condicional me acepta fórmulas que den como resultado valores lógicos, valores que se comprenden entre los valores verdadero y falso. Para poder convertir el resultado de esta fórmula en un valor lógico, basta con aplicarle un operador relacional y vamos a decir que si el conteo me da mayor que 0, quiere decir que ese día de la semana está en esta lista específica, entonces me da un valor de verdadero, y en caso contrario me da un valor de falso porque la condición no se cumple. Vamos a dar enter y ustedes observen cómo el lunes, al no caer aquí, me da un valor de falso. Vamos ahora a arrastrar la fórmula hacia abajo. Vamos a ampliar un poquito la columna y ustedes observen cómo el día, esta fecha que cae un domingo, al estar en esta lista me da un valor de verdadero, y este día sábado también da verdadero. Ahora ya tenemos la fórmula creada. Ahora lo que vamos a hacer es copiar la fórmula de nuestra primera celda.
Vamos a seleccionar la celda y vamos a copiar la fórmula completamente. Le vamos a dar control C y vamos ahora a seleccionar el rango donde nosotros queremos aplicar ese formato condicional. Entonces vamos a aplicar el formato condicional en este rango específico. Seleccionamos el rango. Vamos a la parte de inicio, nos vamos a formato condicional, administrar reglas, vamos a decir aquí nueva regla y vamos a utilizar aquí nuestra última opción de la regla y vamos a pegar la fórmula y vamos aquí a hacerle una pequeña modificación a esta fórmula y vamos a decir que la referencia B5 en este punto es una referencia relativa, pero si es una referencia relativa cuando el formato condicional la evalúa en la columna de monto la va a mover. En este caso nosotros no queremos que esto cambie y vamos a tener que mantener fijo el valor de las columnas para que siempre evalúe en la columna de fecha. Para eso vamos a dar F4 varias veces hasta alcanzar una referencia mixta donde tengamos la sección de la columna fija. Vamos ahora a dar clic en formato y vamos a cambiar el formato y vamos a decirle que queremos este color verde y vamos a dar en aceptar, vamos a dar en aplicar y ustedes observan aquí cómo estamos obteniendo seleccionado con el formato condicional aquellos registros que se consideran fines de semana. Esta primera solución es una solución que quise describir porque es la técnica que vamos a utilizar cuando encontremos o que querramos encontrar los días festivos o los días de fines de semana y festivo al mismo tiempo. Existe una solución mucho más simple utilizando la función día de semana que me va a permitir, basado en índices, determinar cuándo un día es considerado fin de semana o no. Vamos a utilizar aquí la función día de la semana. Vamos a dar aquí día de la semana. Vamos a llamar a la función día de la semana y la función día de la semana lo que hace es calcularme de una fecha específica basado en un tipo específico que le pasemos como segundo argumento, me devuelve un índice de cuándo esa fecha específica cae en un día específico. Entonces, como primer argumento le vamos a pasar la fecha y como segundo argumento tenemos que determinar cuándo o qué día comienza nuestra semana. En este caso vamos a decir que nuestra semana comienza un día lunes, pero pueden haber casos donde las semanas no comiencen el lunes sino comiencen en el domingo. En este caso nuestra semana comienza el día lunes y le vamos a pasar como segundo argumento el número 2 y observen que cuando seleccionamos el argumento número 2 el lunes es considerado o es devuelto con el número 1 y el domingo es devuelto con el número 7, el martes con el 2, el miércoles con el 3 y así sucesivamente. Entonces vamos a seleccionar aquí el número 2, vamos a cerrar la fórmula día de la semana, vamos a dar un enter y ustedes observen cómo el día lunes me está devolviendo un índice de 1. Vamos a arrastrar la fórmula para ver más valores y ustedes observen cómo el día jueves me devuelve un número de 4, el día domingo me devuelve el número de 7 y el día de sábado me devuelve el número 6. Ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos utilizar esa fórmula basado en esos índices para calcular los días fines de semana? Como sabemos, el día de la semana sábado y domingo obtienen índices de 6 y de 7 respectivamente. Entonces podríamos decir que si esta fórmula arroja un índice que es mayor que 5, es decir, el 6 y el 7 van a ser considerados como fines de semana, vamos a dar enter y ustedes observen cómo obtengo un valor lógico. Vamos a arrastrar esta fórmula hacia abajo y ustedes observen cómo obtengo el mismo resultado. Entonces vamos a copiar ahora esta fórmula y vamos a utilizarla porque la vamos a reemplazar en la fórmula que hicimos anteriormente. La vamos a copiar. Vamos ahora a seleccionar el rango de celda donde queremos aplicar el formato condicional. Nos vamos a la pestaña de inicio, de nuevo formato condicional, administrar reglas y vamos a decirle que esta regla ahora la queremos editar y vamos a reemplazar esta fórmula con esa fórmula mucho más sencilla. De nuevo vamos a tener que fijar la columna del valor de las columnas en la referencia relativa para volver una referencia mixta para que cuando el formato condicional me evalúe en la columna de monto haga referencia a la columna B. Vamos entonces a dar F4 varias veces hasta lograr una referencia mixta. Vamos a mantener el mismo formato que es pintar o resaltar la celda con color verde. Vamos a dar en aceptar, vamos a dar en aplicar y ustedes observen cómo nada ha cambiado. Esta fórmula al evaluar con los mismos valores nos va a servir también para poder encontrar los días de la semana que son considerados fines de semana pero sin utilizar un listado auxiliar. Observe que si yo borro este listado auxiliar todo se evalúa falso, pero como estoy utilizando esta fórmula que es mucho más flexible, sigue trabajando el formato condicional. Vamos a darle un control Z para mantener nuestra plantilla como está y ahora vamos a calcular
o vamos a resaltar utilizando formato condicional aquellos días que se consideren festivos. En Excel no existe una manera o una fórmula o una función que me permite evaluar cuando un día es festivo, porque los días festivos varían de región a región y a veces puede pasar que en un año específico aparezcan días festivos que no estaban en los años anteriores. Entonces Excel no tiene una función que me permita devolver cuando una fecha cae un día festivo, pero podemos utilizar la técnica o podemos utilizar una tabla auxiliar donde en este caso en una segunda hoja tenemos registrado los días festivos y en la primera columna registramos la fecha que es considerado día festivo y en la segunda columna un valor que nos permita describir ese día festivo. Entonces, utilizando la primera técnica que utilizamos aquí con la función contar.si, podemos localizar esta fecha si se encuentra en esta columna de los días festivos, y al encontrarse podemos utilizar una fórmula para poder resaltarla y poder resaltarla como si fuera un día festivo. Entonces, para utilizar una fórmula que me permita hacer eso, vamos de nuevo a llamar a la función contar.si y en este caso el rango que queremos evaluar va a ser la columna de las fechas donde registremos los días festivos. Entonces seleccionamos toda la columna de los días festivos y vamos aquí a fijar con F4 para que ese rango no me varíe y ustedes observen cómo ahora obtengo una referencia absoluta basado en la hoja de días festivos, y vamos a decirle que como segundo argumento vamos a pasarle la fecha que queremos evaluar. En este caso no lo vamos a pasar por ninguna función texto, sino directamente vamos a pasar la fecha porque estamos encontrando fechas. Vamos a decirle aquí, bueno, aquí me copió el nombre de la hoja, vamos a remover el nombre de la hoja, es el nombre de la hoja, pero como la función se está evaluando en la misma hoja, podemos remover el nombre de la hoja y quedarnos con simplemente la referencia, y vamos a decirle que al cerrar la fórmula contar.si vamos a dar en aceptar y ustedes observen cómo esta fecha cae un día festivo, es el 1 de enero del 2024 y al estar registrado aquí en esta hoja, observen cómo me está contando con un valor 1. Vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo y observen ustedes cómo este registro también me marca con número 1 porque es considerado día festivo, este registro también es considerado día festivo y este registro también es considerado día festivo. Observen este registro particular que es un día festivo y a su vez también es un domingo, que es un fin de semana. Para eso vamos a ver un caso particular al final del video, pero en este caso vamos a utilizar esta fórmula para evaluar si una fecha específica es un día festivo basado en esta tabla auxiliar donde registramos días festivos. Entonces, para adaptar esa fórmula y que nos vuelva un valor lógico, vamos a decirle aquí que si ese conteo da mayor que 0, quiere decir que esa fecha se encontró en esa tabla auxiliar donde estamos registrando días festivos, entonces me va a dar un verdadero, y en el caso de que no esté me va a dar un valor de falso. Vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo y ustedes observen cómo estoy obteniendo ahora valores lógicos basados en esa fórmula. Ahora selecciono la fórmula de la primera celda, la vamos a copiar y vamos a utilizar de nuevo el formato condicional, seleccionando el rango donde queremos aplicar el formato condicional. Y vamos a irnos a la pestaña de inicio, formato condicional, administrar reglas, y aquí vamos a crear una nueva regla que es la regla que me va a evaluar los días festivos. Vamos a utilizar aquí la segunda opción del tipo de regla, la última opción del tipo de regla que me permite crear un formato condicional basado en fórmulas. Vamos a pegar la fórmula que tenemos copiada en el portapapeles y de nuevo vamos a hacerle un cambio a la referencia relativa donde apunta la fecha y vamos a dejarla en una referencia mixta manteniendo fija el valor de las columnas. Esta vez vamos a aplicar un formato condicional que tenga este valor de naranja. Vamos a dar en aceptar, vamos a dar en aceptar y vamos a dar en aplicar, y ustedes observen ahora cómo estamos obteniendo resaltado los días que se consideran festivos. Observen este caso particular y en ese el caso donde el día festivo también es un día fin de semana. Observen cómo se pinta de naranja y es porque estamos evaluando la primera fórmula de día festivo. ¿Qué pasa si cambiamos el orden de estas reglas? Observen que si esta regla la muevo hacia abajo y le doy a aplicar de nuevo, como esta fecha ahora esta fecha es considerada un fin de semana, se está pintando en color verde porque se está evaluando esta primera fórmula, y es porque Excel
en el formato condicional no me permite evaluar dos reglas al mismo tiempo para obtener el formato que le deseo aplicar a las celdas específicas. Para poder resolver ese problema, podríamos combinar el resultado de esas dos fórmulas y utilizando un tercer formato condicional para verlo de manera visual, podríamos pintarlo de otro color y así podemos saber qué fechas caen fin de semana y son festivo al mismo tiempo. Vamos a dar en aceptar y vamos a crear esa última fórmula basado en esas dos fórmulas que creamos inicialmente. Y esas dos fórmulas que creamos inicialmente la tenemos registrada en esta columna y la tenemos registrada en esta columna. ¿Cómo hacemos para combinar esas dos fórmulas? Bien, podemos utilizar una función lógica llamada i, en donde nosotros pasemos como argumentos estos dos valores y en el caso de que los dos valores den como resultado verdadero, la función lógica i me va a devolver un verdadero y en el caso de que alguno de los argumentos sea falso, me va a devolver falso. Entonces, utilizando la función lógica i podemos crear esa tercera fórmula para encontrar cuáles son las fechas que son consideradas fines de semana y festivo al mismo tiempo. Vamos entonces a seleccionar la primera fórmula que utilizamos y la vamos a copiar en el portapapeles. La seleccionamos, le vamos a dar control C y nos vamos a pasar aquí a esta columna donde vamos a ingresar esta nueva fórmula basada en la función i. Y como primer valor lógico le vamos a pasar el resultado de la fórmula, de la primera fórmula que me evalúa los días de la semana que son considerados como fines de semana. Vamos a cerrar temporalmente esta función y vamos a copiarnos ahora la segunda fórmula que evalúa los días de la semana que son considerados festivos. Vamos a dar control C. Y vamos a pasarnos aquí a la segunda fórmula, a la fórmula de la función i, y como segundo argumento le vamos a pasar lo que tenemos copiado en el portapapeles y aquí estamos evaluando las dos fórmulas a la vez. En el caso en el que las dos fórmulas me arrojen de verdadero, la función i me va a devolver un valor de verdadero. Observen ustedes aquí que me devuelve un falso porque esta fecha es un día festivo pero no es un valor fin de semana. Entonces vamos a arrastrar aquí la fórmula hacia abajo y observen cómo esta es la celda o la fila que es considerada festivo y fin de semana al mismo tiempo. Entonces vamos aquí a seleccionar la primera celda donde copiamos nuestra fórmula. Vamos a copiar completamente la fórmula en el portapapeles, control C. Nos vamos a ir a inicio, formato condicional, pero primero vamos a seleccionar el rango donde queremos aplicar el formato condicional. Vamos a irnos a inicio, formato condicional, administrar reglas y vamos a crear una tercera regla. Vamos a darle aquí en nueva regla. Vamos a decirle que basada en fórmulas, seleccionando esta última opción, vamos a pegar y de nuevo vamos a fijar la columna donde estamos extrayendo el valor de la fecha. La vamos a fijar con F4 hasta convertirla en una referencia mixta y lo mismo para esta segunda fórmula. Y vamos a cambiar el formato y vamos a decirle que queremos este color de amarillo. Vamos a dar en aceptar, vamos a dar en aceptar y la vamos a evaluar de primero con el objetivo de que si se evalúa de primero se resalte y las otras dos se descarten. Vamos a aplicar, vamos a aceptar y observen ahora cómo esta solución trabaja de una mejor manera. Ahora lo último que nos queda sería limpiar nuestra hoja de datos. Vamos a seleccionar todas estas columnas y estas celdas para poder eliminar esto. Vamos a seleccionar, le vamos a dar suprimir y vamos a seleccionar nuestra lista auxiliar que ya no la estamos utilizando y de esta manera obtenemos tres fórmulas que me permiten evaluar en Excel para resaltar las filas cuando una fecha es considerado fin de semana, las otras fechas considerados festivos y cuando una fecha es considerada fin de semana y festivo al mismo tiempo y de manera visual poder resaltarlas utilizando el formato condicional. Bien amigos, básicamente esto era lo que les quería traer en este video, una técnica bastante útil para poder utilizar el formato condicional y poder ver de manera visual aquellas fechas que se consideran fines de semana, festivos o fin de semana y festivo al mismo tiempo. Espero que este material les haya resultado útil. Si les resultó útil, por favor no se olviden de regalarme un like, de suscribirse a mi canal si no están suscritos. De verdad que aprecio muchísimo cada nuevo suscriptor, cada comentario que ustedes me dejan. Muchas gracias por verme, muchas gracias por llegar aquí hasta este punto del video y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.